10 de la mañana, 38 minutos en toda la República Argentina. En línea está con nosotros Claudio Gripo, presidente de Transpuntano. Claudio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a la FINUR, un placer. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, Claudio, te vamos a pedir que bajes un poquito el retorno ahí, por favor, pues nos está llegando con doble vuelta. Vamos a hablar un poquito del uso de Transpuntano, que ha bajado, según los registros, un 38% aquí en la ciudad. Con respecto a esto, ¿es algo que esperaban ustedes, que premeditaban con respecto al uso de los pasajeros? En realidad es algo que vamos notando, no significa que vamos a bajar la frecuencia por una cuestión de cuidado, de que la gente siga utilizando el servicio lo más distanciado posible, pero día a día, depende del comportamiento de la gente, es que vamos viendo estas bajas notorias, como mencionaste, que va oscilando. Hay días que tenemos una reducción del 30, del 35, y en eso vamos oscilando. Además, Claudio, de la reducción que se da teniendo en cuenta las medidas que se han tomado de restricción en la circulación y de que la gente se cuida un poco, ustedes como empresa, el chofer, en cada unidad, ¿llevan adelante un control estricto de este tema? Es decir, bueno, pueden subir 15 personas y no más. ¿Esto se hace? Nosotros intentamos de parte de los conductores. La realidad es que muchas veces los usuarios son conscientes, en la mayoría, y en otros casos no. Como no somos autoridad como para poder bajar pasajeros de una unidad, a veces se torna un poco difícil. Pero en su mayoría se cumple. Y hoy con la gran frecuencia que tenemos, difícil que se completen excesivamente las unidades. ¿Cuánto es el porcentaje que puede llevar ahora en pandemia cada unidad? Está previsto hasta el 50% de los usuarios parados, ¿sí? De la capacidad máxima de usuarios parados, teniendo en cuenta que todos los asientos se pueden utilizar, es el 50% de personas paradas. Para que tengan una idea, sería no más de 50 personas por unidad. Claudio, con respecto a esto, vos decías, no hemos reducido la frecuencia, la cantidad sigue la misma que en horario normal. Hacías referencia también un poquito a la cantidad de gente que viaja en los colectivos. Según los que has podido charlar y si has podido charlar con los pasajeros, ¿cómo es el comportamiento de cada uno de los pasajeros en base a los que has podido charlar con los choferes? En general es bastante responsable. Hoy no tenemos ningún tipo de observación sobre el tiempo que estamos demorando, por la cantidad de gente que está utilizando las unidades, todo lo contrario. Ustedes pueden ver, porque yo recorro permanentemente la ciudad, la mayoría de las unidades, en su mayoría, no llevan personas paradas, lo que hace que nosotros como empresa podamos hacer una reducción en la frecuencia, así todo no lo estamos haciendo, teniendo en cuenta que la preocupación que tenemos por la cuestión sanitaria es muy grande y el intendente pidió que sigamos con esta frecuencia para cuidar a la gente. A eso iba. Imagino que mantener la frecuencia con una disminución en el pasaje, una merma, económicamente afecta y fuertemente a la empresa. Se tiene que hacer un esfuerzo grande para mantener esto. Entonces, habría que pedirle esta responsabilidad a la gente de decir, bueno, se está haciendo este esfuerzo, se mantiene la frecuencia, seamos para cuidarnos, entonces seamos cuidadosos, seamos responsables y esperemos quizás, si vemos que una unidad viene lleno, esperemos o lleno o cerca de llenarse, esperemos la próxima unidad, pero es así un esfuerzo grande, ¿no? Exactamente, es un esfuerzo enorme, porque imagínense que tener una reducción en la recaudación del 30% en una situación desfavorable, porque no es que tenemos un 30% menos de corte de boleto de lo que se cortaba sin pandemia, ¿no?
Estamos hablando de una reducción del 30% sobre una reducción del 50% de lo que tendríamos que estar teniendo hoy como recaudación. Claro, no sé si me explico. Sin Sí, pandemia sí. se cortaban aproximadamente 1.300.000 boletos por mes. Ujú. ¿Sí? Cuando comenzaron las clases, estábamos en el orden de los 800.000. Ujú. ¿Sí? Y hoy estamos un 30% por debajo de eso. Ujú. Claro. Más que también, Claudio, imagino que es al ser una empresa estatal, municipal, no busca tener rédito, sino que, digamos, apenas hay algún número favorable, se vuelca la gente, como por ejemplo con el boleto estudiantil gratuito. Entonces, siempre se llevan los números de manera muy finita. Sí, no solo eso, tengamos en cuenta que con la pandemia no llegamos a ese número finito, como Claro. comentás, y el punto de equilibrio es imposible de alcanzar Tal cual. teniendo en cuenta las nuevas normalidades. Ujú. Y Claro. cortando 1.300.000 boletos, la empresa necesitaba seguir siendo subsidiada a nivel nacional, provincial y en algunos casos municipal. Imagínense hoy con esta reducción en la recaudación, teniendo en cuenta que cuando comenzó la pandemia se cortaba el 10% de los boletos de lo que se cortaba habitualmente. Claro. Claudia, aprovecho y te pregunto, recuerdo el anuncio de la línea P llegando hacia el nuevo hospital. ¿A partir de cuándo? ¿Ya hay fecha o va a depender del funcionamiento específico del hospital? En el momento que comience a funcionar va a estar la unidad pasando por ahí porque ya tenemos todos los trámites administrativos listos. En el momento que sepamos que empieza a concurrir personal, Ujú. independientemente de la apertura o no, me refiero a la apertura del funcionamiento. Sí. Nosotros sabemos que ya Administrativa. empieza a ir personal administrativo o quienes tengan que seguir trabajando ahí, ya está listo para poder hacer el recorrido. Muy bien. Bien, mi última pregunta es, Claudio, ¿a qué hora empieza a circular la primera unidad y la última unidad en el día? 5:15 Bien. y Ujú. termina a la 1:15. Bien, esto es antes de pandemia también era lo mismo. Exactamente, Perfecto. estamos teniendo la misma frecuencia que antes de la pandemia. Perfecto. Claudia, muchas gracias, un placer, hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable.